Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR, capítulo cuarto, primera parte, de Fortunata y Jacinta. A los 2 meses de casados y después de una temporadilla en que Barbarita estuvo algo distraída, melancólica y con ganas de llorar, alarmando mucho a su madre, empezaron a notarse en aquel matrimonio en tan malas condiciones ellos síntomas de idilio. Baldomero parecía otro. En el escritorio canturreaba y buscaba pretextos para salir, subir a la casa y decir una palabrita a su mujer, cogiéndola en los pasillos o donde la encontrase. También solía equivocarse al sentar una partida y cuando firmaba la correspondencia daba a los rasgos de la tradicional rúbrica de la casa una amplitud de trazo verdaderamente grandiosa, terminando el rasgo final hacia arriba como una invocación de gratitud dirigida al cielo. Salía muy poco y decía a sus amigos íntimos que no se cambiaría por un rey, ni por su tocayo espartero, pues no había felicidad semejante a la suya. Bárbara manifestaba a su madre un gozo discreto de Baldomero. No le daba el más mínimo disgusto que los dos caracteres se iban armonizando perfectamente, que él era bueno como el mejor pan, que tenía mucho talento, un talento que se descubría donde y como debe descubrirse en las ocasiones. En cuanto estaba 10 minutos en la casa materna, ya no se le podía aguantar, porque se ponía desasosegada y buscaba pretextos para marcharse diciendo: me voy, y está mi marido solo. El idilio se sentaba cada día, hasta el punto de que la madre de Barbarita, disimulando su satisfacción, decía a esta: pero hija, ¿vais a dejar tamañitos a los amantes de Teruel? Los esposos salían a pasear juntos todas las tardes. Jamás se ha visto a don Baldomero II en un teatro sin tener al lado su mujer. Cada día, cada mes, cada año eran más tórtolos y se querían y estimaban más. Muchos años después de casados, parecía que estaban en la luna de miel. El marido ha mirado siempre a su mujer como una criatura sagrada, y Barbarita ha visto siempre en su esposo el hombre más completo y digno de ser amado que en el mundo existe. Cómo se compenetraron ambos caracteres, cómo se formó la conjunción inaudita de aquellas dos almas, sería muy largo de contar. El señor y la señora de Santa Cruz, que aún viven y ojalá vivieran 1000 años, son el matrimonio más feliz y más admirable del presente siglo. Debieran estos nombres escribirse con letras de oro en los antipáticos salones de la vicaría, para eterna ejemplaridad de las generaciones futuras, y debería ordenarse que los sacerdotes, al leer la epístola de San Pablo, incluyeran algún parrafito en latín o castellano referente a estos excelsos casados. Doña Asunción Trujillo, que falleció en 1841 en un día triste de Madrid, el día en que fusilaron al general León. Salió de este mundo con el atrevido pensamiento de que para alcanzar la buenaventuranza no necesitaba alegar más título que el de autora de aquel cristiano casamiento, y que no le disputara esta gloria Juana Trujillo, madre de Baldomero, la cual había muerto el año anterior.
porque Asunción probaría ante todas las cancillerías celestiales que a ella se le había ocurrido la sublime idea antes que a su prima. Ni los años ni las menudencias de la vida han debilitado nunca el profundísimo cariño de estos benditos cónyuges. Ya tenían canas las cabezas de uno y otro, y don Baldomero decía a todo el que quisiera oírle que amaba a su mujer como el primer día. Juntos siempre en el paseo, juntos en el teatro, pues a ninguno de los dos le gustaba la función si el otro no la ve tan bien. En todas las fechas que recuerdan algo dichoso para la familia, se hacen recíprocamente sus regalitos y para colmo de felicidad ambos disfrutan de una salud espléndida. El deseo final del Señor de Santa Cruz es que ambos se mueran juntos, el mismo día y a la misma hora, en el mismo lecho nupcial en que han dormido toda su vida. Les conocí en 1870. Don Baldomero tenía ya 60 años, Barbarita 52. Él era un señor de muy buena presencia, el pelo entrecano, todo afeitado, colorado, fresco, más joven que muchos hombres de 40, con toda la dentadura completa y sana, ágil y bien dispuesto, sereno y festivo, la mirada dulce, siempre la mirada aquella de perrazo de Terranova. Su esposa parecióme, para decirlo de una vez, una mujer guapísima, casi estoy por decir monísima. Su cara tenía la frescura de las rosas cogidas, pero no ajada todavía, y no usaba más afeite que el agua clara. Conservaba una dentadura ideal y un cuerpo que, aun sin corsé, daba 15 y raya a muchas fantasmonas exprimidas que andan por ahí. Su cabello se había puesto ya enteramente blanco, lo cual la favorecía más que cuando lo tenía entrecano. Parecía pelo empolvado estilo Pompadour, y como lo tenía tan rizado y tan bien partido sobre la frente, muchos sostenían que ni allí había canas ni Cristo que lo fundó. Si Barbarita presumiera, habría podido recortar muy bien los 52 años, plantándose en los 38, sin que nadie la sacara la cuenta, porque la fisonomía y la expresión eran de juventud y gracia, iluminadas por una sonrisa que era la pura miel. Pues si hubiera querido presumir con malicia, digo, a no ser lo que era una matrona respetabilísima con toda la sal de Dios en su corazón, habría visto acudir los hombres como acuden las moscas a una de esas frutas que por muy maduras principian a robarse y les chorrean por la corteza todo el azúcar. ¿Y Juanito? Pues Juanito fue esperado desde el primer año de aquel matrimonio sin par. Los felices esposos contaban con él este mes, el que viene y el otro, y estaban viéndole venir y deseándole como los judíos al Mesías. A veces se entristecían por la tardanza, pero la fe que tenían en él les reanimaba. Si tarde o temprano había de venir, era cuestión de paciencia. Y el muy pillo puso a prueba la de sus padres, porque se entretuvo 10 años por allá haciéndoles rabiar. No se dejaba ver de Barbarita más que en sueños, en diferentes aspectos infantiles, ya comiéndose los puños cerrados, la cara dentro de un gorro con muchos encajes, ya talludito, con su escopetilla al hombro y muchas picardías en los ojos. Por fin Dios les mandó en carne mortal.
Cuando los esposos empezaron a quejarse de la providencia y a decir que les había engañado, día de júbilo fue aquel de septiembre de 1845 en que vino a ocupar su puesto en el más dichoso de los hogares, Juanito Santa Cruz. Fue padrino del crío el señor Arnaiz, quien dijo a Barbarita: a mí no me la das tú. Aquí ha habido un matute. Este ternero lo has traído de la inclusa para engañarnos. Ah, estos proteccionistas no son más que contrabandistas disfrazados. Criáronle con regalo y exquisitos cuidados, pero sin mimo. Don Baldomero no tenía carácter para poner un freno a su estrepitoso cariño paternal, ni para meterse en severidades de educación y formar al chico como les formaron a él. Si su mujer lo permitiera, habría llevado Santa Cruz su indulgencia hasta consentir que el niño hiciera todo su real gana. ¿En qué consistía que, habiendo sido él educado tan rígidamente por don Baldomero I, era todo blanduras con su hijo? Efectos de la educación, de la evolución educativa, paralela de la evolución política. Santa Cruz tenía muy presentes las ferocidades disciplinarias de su padre, los castigos que le imponía y las privaciones que le había hecho sufrir. Todas las noches del año le obligaba a rezar el rosario con los dependientes de la casa. Hasta que cumplió los 25 nunca fue a paseo solo, sino en corporación con los susodichos dependientes. El teatro no lo cataba sino el día de Pascua, y le hacían un trajecito nuevo cada año, el cual no se ponía más que los domingos. Teníanle trabajando en el escritorio o en el almacén desde las 9 de la mañana a las 8 de la noche, y había de servir para todo, lo mismo para mover un fardo que para escribir cartas. Al anochecer solía su padre echarle los tiempos por encender el velón de 4 mecheros antes de que las tinieblas fueran completamente dueñas del local. En lo tocante a juegos, no conoció nunca más que el mus, y sus bolsillos no supieron lo que era un cuarto hasta mucho después del tiempo en que empezó a afeitarse. Todo fue rigor, trabajo y sordidez, pero lo más particular era que, creyendo don Baldomero que tal sistema había sido eficacísimo para formarle a él, lo tenía por deplorable tratándose de su hijo. Esto no era una falta de lógica, sino la consagración práctica de la idea madre de aquellos tiempos, el progreso. ¿Qué sería del mundo sin progreso?, pensaba Santa Cruz, y a pensarlo sentía ganas de dejar al chico entregado a sus propios instintos. Había oído muchas veces a los economistas que iban de tertulia a casa de Cantero la célebre frase de Laissez aller, laissez passer. El señor Arnaiz y su amigo Pastor, el economista, sostenían que todos los grandes problemas se resuelven por sí mismos, y don Pedro Mata opinaba del propio modo, aplicando a la sociedad y a la política el sistema de la medicina expectante. La naturaleza se cura sola, no hay más que dejarla. Las fuerzas reparatrices lo hacen todo, ayudadas del aire. El hombre se educa solo en virtud de las suscepciones constantes que determina en su espíritu la conciencia. Ayudada del ambiente social, don Baldomero
no lo decía así, pero sus vagas ideas sobre el asunto se consideraban en una expresión de moda y muy socorrida. El mundo marcha. Felizmente para Juanito estaba allí su madre, en quien se equilibraban maravillosamente el corazón y la inteligencia. Sabía coger las disciplinas cuando era menester y sabía ser indulgente a tiempo. Si no le pasó nunca por las mientes obligar a rezar el rosario a un chico que iba a la universidad y entraba en la cátedra de Salmerón. En cambio, no le dispensó del cumplimiento de los deberes religiosos más elementales. Bien sabía el muchacho que si hacía novillos a la misa de los domingos no iría al teatro por la tarde y que si no sacaba buenas notas en junio no había dinero para el bolsillo, ni toros, ni excursiones por el campo con Estupiñán. Luego hablaré de este tipo. Para cazar pájaros con red o liga, ni los demás divertimentos con que se recompensaba su aplicación. Mientras estudió la segunda enseñanza en el colegio Masarnau, donde estaba a media pensión, su mamá le repasaba las lecciones todas las noches. Se las metía en el cerebro a puñazos y empujones, como se mete la lana en un cojín. ¿Ven por donde aquella señora se convirtió en síbila, intérprete de toda la ciencia humana? Pues la descifraba al niño los puntos oscuros en que los libros había y aclaraba todas sus dudas, allá como Dios le daba a entender, para manifestar hasta dónde llegaba la sabiduría enciclopédica de doña Bárbara, estimulada por el amor materno. Baste decir que también le traducía los temas del latín, aunque en su vida había ella sabido palotada de esta lengua. Verdad era traducción libre, mejor dicho, literal, casi demagógica. Pero Pedro y Cerón no se hubieran incomodado si estuvieran oyendo por encima del hombro de la maestra, la cual sacaba inmenso partido de lo poco que el discípulo sabía. También le cultivaba la memoria, descargándosela de fárrago inútil, y le hacía ver claros los problemas de aritmética elemental, valiéndose de garbanzos o judías, pues de otro modo no andaba ella muy a gusto por aquellos derroteros. Para la historia natural solía la maestra llamar en su auxilio al León del Retiro, y únicamente en la química se quedaban los dos parados, mirándose el uno al otro, concluyendo ella por meterle en la memoria las fórmulas, después de observar que estas cosas no las entienden más que los botánicos y que todo se reduce a si se pone más o menos cantidad de agua del pozo. Total, que cuando Juan se hizo bachiller en artes, Barbarita declaraba riendo que con estos tejemanejes se había vuelto, sin saberlo, una doña Beatriz Galindo para latines y una catedrática universal. Bueno, terminamos este capítulo de Fortunata y Jacinta en la página wikisource.org del libro de la obra de Benito Pérez Galdós, editor Gran Canario. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, espero que les haya ayudado y hasta un próximo vídeo. Chao.